Hola, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Balanza Judicial. Quien habla, Raúl Ramírez y Liz Analía Acosta. Hola Liz, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? También un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, hoy queremos contar bien a fondo cómo es posible de que un expresidente del INDER caiga detenido luego de 6 años de estar prófugo de la justicia. ¿En qué escenario cae él? Esa es la cuestión también que es bastante llamativa porque él cae en un allanamiento por supuesto narcotráfico, venta de autos, sicariato. Entonces, ese es el escenario un poco que se da en el contexto de que él cae, ¿verdad? Y vos ya no vas a dar el nombre de quién estamos hablando, Raúl. Sí, se trata de Ignacio Luis Ortigoza Zamudio, el expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER. Él estuvo durante el gobierno de Federico Franco, en ese lapso entre el 2012 y 2013, luego de la destitución del expresidente Fernando Lugo, justamente, ¿verdad? Él en el 2019, durante un juicio oral y público que se estaba realizando en el famoso caso de San Agustín también, eh, ¿qué pasó? Él de repente no asistió más al juicio y Desapareció. se declaró su rebeldía, y desde ese momento, en el año 2019 hasta la fecha, estuvo prófugo de la justicia, ¿verdad? La policía no lo encontraba también, ¿verdad? Varias veces, en una de sus causas, 6 veces se reiteró su orden de captura, el caso de la jueza Clara Ruiz Díaz. Pero bueno, vamos a dar más detalles de esto ahora. Exactamente, vamos a comenzar de cuando él cae detenido. Estamos hablando de los primeros días de julio de este año. Se estaba haciendo un allanamiento justamente en la ciudad de Fernando de la Mora, barrio Laguna Grande, por supuesta venta de crack, por supuesto robo de vehículos y también por casos de sicariato. Y ahí es donde se da la sorpresa y lo encuentran a él. Hasta los propios investigadores o los propios policías se sorprendieron cuando lo encuentran a él y encuentran de que él tenía una serie de órdenes de captura, porque no es un solo caso que él tenía en su contra, sino son varios. Exactamente, Liz. 5 causas en total tiene él, ¿verdad? Tiene dos que están para juicio oral, uno que está en la preliminar, tiene otra investigación también por ventas de las reservas en Maracayú, ¿verdad? Y un caso en San Lorenzo de incumplimiento del deber legal alimenticio. Por supuesto, incumplimiento del deber legal alimenticio. Según nos decía incluso el nuevo abogado Miguel Martínez, en realidad este último caso ya está según le dijeron a él, ¿verdad? Porque la semana pasada recién tuvo todos los poderes para presentarse en los juicios, ¿verdad? Y vamos a detallar un poco de todas estas causas, Raúl. Exactamente. Creo que el caso más famoso es el tema de la venta de las tierras de San Agustín en el 2018, poco antes de las elecciones presidenciales, ¿verdad? Justamente tiene supuestamente el monto del perjuicio de 46.884 millones de guaraníes, ¿verdad? Se hizo una transferencia irregular según la fiscalía justamente. ¿Y por qué? Porque las tierras que se compraron de la empresa San Agustín supuestamente no eran aptas para la reforma agraria, ¿verdad? En ese caso se había absuelto a los acusados, se anuló y se tiene que hacer nuevamente otro juicio oral. Y él, durante el transcurso de ese juicio, es que de Él se escapa. repente desapareció, justamente, ¿verdad? En este caso hay que decir que, por presunta lesión de confianza, hay que decir que eran 5.743 hectáreas en Cordillera, ¿verdad? Y estaba vinculada el congresista Jorge Oviedo Mato. Esa es una de las causas y creo que es la más famosa también, que más tuvo repercusión, pero hay más. Estábamos hablando también de una venta o un intento de venta del predio de un aeropuerto. Estamos hablando del aeropuerto de Capitán Bao en Amambay. Esto sucedió en el 2012. Supuestamente se quería vender parte de las hectáreas que formaban parte de este aeropuerto y la fiscalía había pedido que este caso vaya a juicio oral en su contra. Él está acusado en esa causa, Raúl. Justamente ese es el caso que tiene la jueza Clara Ruiz Díaz, ¿verdad? Hoy se tiene que realizar, o está prevista realizar, la audiencia preliminar nuevamente. Es que cuando fue detenido,
el anterior abogado, que era el doctor Álvaro Arias, el que estaba en el expediente, pero él señaló que ya después de la fuga nunca más tuvo contacto con él, pero como estaba nombrado en la causa, él se presentó ante la jueza Clara Ruiz Díaz, se hizo la audiencia de imposición de medidas, le dieron prisión a él, él pidió arresto domiciliario, teniendo en cuenta que era un caso de supuesta estafa, un delito, decía él, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó? Se fijó la preliminar, viene el doctor Álvaro Arias, ¿verdad? Viene el procesado acusado Luis Ortigosa, porque lo traen, no es que hacen en forma telemática, y se presenta con el abogado Miguel Martínez, y ahí sobre la marcha le dicen que se revoca el poder que tiene. Entonces, con eso se pidió la suspensión, teniendo en cuenta que había un nuevo defensor quien pidió copias, ¿verdad? Y él se tiene que interiorizar también de todo lo que es la causa, así para poder defenderlo. Sí, el argumento es que no tenía los medios suficientes para solventar a un abogado, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que finalmente lo cambia al doctor Arias, ¿verdad? Y al final se suspende la audiencia y se fijó para esta mañana ante la jueza Clara Ruiz Díaz. Hay una investigación también por una venta irregular de tierras ya en el departamento de Alto Paraguay, que supuestamente causó un perjuicio patrimonial, y no es un monto, digamos, ínfimo, es un monto bastante elevado según justamente las investigaciones. Estamos hablando de aproximadamente 15.381 millones de guaraníes que se perjudicó con esta venta irregular que se hace en el Chaco, Raúl. Exactamente. Y finalmente una supuesta también venta irregular de tierras en la reserva Baracayú, ¿verdad? En este caso, supuestamente el perjuicio que se causó al INDER es de 40.000 millones de guaraníes. Esa también es otra de las causas. Son en total cinco causas las que tenemos por lo menos, ¿verdad? Porque él ahora concedió el poder al abogado para que él se presente en las causas, pero no está, o sea, todavía no se presentó, pues son todavía algunas en formato papel y eso, y todavía no se presentó a tomar intervención para ver las causas. De a poco está formando parte también el abogado en estas causas, en esta serie de causas, ¿verdad? Entonces era una persona que se mantuvo prófuga, se mantuvo escondida durante nada más y nada menos que 6 años, Raúl. Un dato no menor, como dicen Sí. también. Este Ignacio Luis Ortigosa es hermano menor del también conocido Juan Pablo Ortigosa Zamudio, ¿verdad? Él tiene a la fecha 61 años, ¿verdad? Y había sido condenado por un caso de mega asalto contra la empresa Prosegur en el aeropuerto Silvio Petiros. Y esto fue en el año 2000, ¿verdad? O sea, en realidad con las... ¿cómo se llama? Los familiares, eso no tienen nada que ver con tus antecedentes, Claro. pero es una cuestión tipo anecdótica que tiene, ¿verdad? Irrelevante también, bueno, él con una serie de causas también en su contra, y que cae en un allanamiento por narcotráfico. Hasta el momento el fiscal que llevó adelante estos allanamientos en donde él cae detenido, que es el fiscal Benjamín Maricevich, no lo imputó. No sabemos si lo va a imputar o si encuentra realmente elementos. Él formaba realmente parte de un esquema de narcotráfico. No sabemos qué es lo que va a pasar porque, bueno, las personas que fueron detenidas junto con él sí tenían antecedentes por supuesta venta de crack, Raúl. Sí, el dato que tenían, por lo menos según ellos, era que en esa vivienda vivía el patrón, ¿verdad? De una red ¿Quién supuesta red de tráfico de drogas, ¿verdad? Pero al final estaba Ortigosa ahí, ¿verdad? ¿Será él el patrón? No sé, sabemos. no sabemos, ¿verdad? Por lo pronto, las causas vinculadas al INDER son las que persisten. Ahí está, él se presentó a todas y bueno, va a tener que afrontar la justicia, ¿verdad? En el caso de San Agustín, por lo menos hay una sentencia absolutoria, ¿verdad? Que fue anulada en sí, ¿verdad? Pero no sé si 3 jueces ya creyeron que ellos eran inocentes, entonces hay que ver bien también esta cuestión, ¿verdad? Bueno, así por lo menos vamos a ver cómo se da esta situación. Vamos a seguramente tener novedades por nuestra parte. Nos vamos. Le agradecemos también la confianza y bueno, también que se hayan prendido a este podcast. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.